Hola, buenas tardes. Permiso, voy a sacar este cajoncito que hay acá, que utilizan algunas personas. Bien, la idea es hablar de lesiones traumáticas de columna en niños, pero básicamente lo vamos a enfocar en cómo analizar la columna cervical en niños pequeños, que es una de las cosas complejas, digamos, de la imagenología y la parte traumática de columna. Básicamente las lesiones son poco frecuentes, por suerte, en los niños, y siempre son más frecuentes en columna cervical, que es el segmento más afectado. Las lesiones C1, C3 son las más comunes en los menores de 8 años, y en los menores de 9 años presentamos lesiones ligamentarias y de partes blandas, y también pueden haber lesiones sin lesiones óseas aparentes. Los niños mayores se comportan como los adultos. Entonces vamos a ver primero en columna cervical, básicamente vamos a estar enfocados en eso, y vamos a ver que, como todos los huesos en el niño, también presenta cartílago de crecimiento abierto. ¿Cómo diferenciarlo? Básicamente las placas epifisiarias de crecimiento son líneas regulares, lisas, en lugares predecibles, ¿no es cierto?, con un poco de esclerosis. Por el contrario, las fracturas son líneas irregulares, sin esclerosis, y en lugares no esperados. ¿Se escucha bien o no? Porque de repente me... Por ejemplo, aquí la sincondrosis neurocentral en el atlas es esperable antes de los 6 años y después de eso ya debería estar cerrada. También antes de los 3 años podemos encontrar la sincondrosis posterior del arco. Después de los 3 años debería estar cerrada. A nivel del axis, también podemos encontrar la sincondrosis neurocentral, también a nivel posterior, depende un poco de la edad, ¿no es cierto? Son más o menos las mismas edades. Después de los 6 años se cierra acá, a los 3 años más o menos se cierra acá. Pero también podemos encontrar la sincondrosis subdental, que muchas veces puede confundirse con un rasgo de fractura y que habitualmente se cierra más o menos a los 7 años. Esta es una representación de una vértebra subaxial con también la sincondrosis neurocentral. En general, podríamos decir que la presencia de cartílago de crecimientos abiertos hasta los 10 años. Menor de eso, podríamos encontrarlo abierto. Después de eso ya deberían estar todos cerrados y podríamos interpretar las imágenes ya como de un adulto. Otra característica propia de la columna cervical en los niños es la hipermovilidad. Eso básicamente está dado por la laxitud ligamentaria que presentan los niños y porque las facetas articulares son mucho más planas. También los procesos espinosos son poco desarrollados y presentan en general un acuñamiento fisiológico que es más característico a nivel de C3 y se debe principalmente al gran tamaño de la cabeza en relación a la columna. Así podemos encontrar algunas alteraciones radiográficas que podrían confundirse con lesiones. Por ejemplo, en las fracturas por estallido de C1 en el adulto, en los niños podemos encontrar imágenes radiológicas que son parecidas pero constituyen un hallazgo normal. También la distancia que presentan entre el odontoides y el arco anterior de C1 en general es mucho más amplio. En el adulto no debería sobrepasar los 3 milímetros y en el niño puede llegar hasta los 5. Y como condición especial también pueden presentar esto la pseudosubluxación, que es un desplazamiento en general del axis sobre C3. Puede también ser de un nivel inferior, que no debería ser mayor de 3 milímetros y que también es una condición normal. Esta es una imagen para mostrar, ¿no es cierto?, un pseudo Jefferson, en que lo que nosotros podemos ver en definitiva son las masas laterales del axis y las masas laterales del atlas. Normalmente debería haber aquí una línea continua entre las dos, ¿no es cierto?, entre las masas laterales del atlas y las masas laterales del axis. Pero por falta de osificación del axis, podemos encontrar que hay un aumento, digamos, de distancia entre esta y esta. Incluso podríamos llegar a sumar las dos y que esto sea incluso más de 6 milímetros. Pero esto es normal en los niños. También podríamos encontrar un aumento, ¿no es cierto?, de la distancia entre el odontoides y el arco anterior de C1. También eso se resuelve más o menos a los 8 años, llegando a la distancia normal del adulto, que es de 3 milímetros, pero en los niños podemos encontrar hasta 5 milímetros en las radiografías de flexión.
Otra condición que podemos encontrar es el cabalgamiento del arco anterior de C1 sobre el odontoide. Esto es aparentemente nomás y se debe a la falta de consolidación de la parte superior del odontoide, confundiéndonos un poco, dando la impresión que el arco anterior de C1 estuviese por encima del odontoide. También se resuelve más o menos entre los 7 y los 8 años. Y otra condición especial que encontramos dada la hipermovilidad es la pseudosubluxación de C2 con respecto a C3 y el acuñamiento de C3, como se ve acá. Y eso es normal de ver en los niños pequeños, especialmente antes de los 6 años. Y la pseudosubluxación en que aparentemente estuviese desplazado el axis sobre C3, pero que haciendo una evaluación un poco radiológica un poquito más fina, y trazando esta línea que se llama línea cervical posterior entre el arco posterior de C1 y el arco posterior de C3, normalmente deberíamos encontrar que el arco posterior de C2 está por detrás de este o tocando la línea, nunca por delante de este. Si está por delante de este, hablaríamos de una subluxación verdadera. Por ejemplo, esto es una representación, una radiografía, ¿no es cierto? Y lo que nosotros encontramos ahí, que se ve una pseudosubluxación, en la radiografía dinámica es en flexión, pero si uno traza una línea en los arcos posteriores, esto está normal, digamos. No hay un desplazamiento del arco de C2 sobre la línea cervical posterior. Como les decía, normalmente podemos encontrar acuñamiento de la vértebra C3, y esto se debe a una falta de osificación de esta zona, dada la solicitancia biomecánica que tiene por el tamaño habitualmente de la cabeza. Otra característica de los niños, dada esta condición, ¿no es cierto?, es la pérdida de la lordosis normal a nivel cervical, incluso presentándose con cifosis. Eso se debe al tamaño de la cabeza, una vez más, y a la debilidad parcial de la musculatura. Los discos intervertebrales son mucho más resistentes, en general no se lesionan, e incluso pueden lesionar el hueso cuando se produce una carga axial. Y finalmente aquí hay un resumen de todos los eventos que nosotros podríamos encontrar en los pacientes pediátricos con las edades, ¿no es cierto? En la parte antes de los 6 meses en general uno no debería encontrar el cuerpo de C1 osificado, ya después del año ya se produce la osificación y las sincondrosis deberían, las posteriores, cerrarse más o menos a los 3 años y a los 6 años las neurocentrales. La edad que tenemos que tomar siempre para poder evaluar bien una radiografía es esta, los 8 años. Antes de los 8 años, mucho cuidado. Después de los 8 años, podríamos considerar que es una radiografía como la de un adulto. Como los adultos también, cuando hay lesiones vertebrales, podríamos encontrar aumento de las partes blandas prevertebrales, ¿no es cierto?, entre la columna vertebral y la línea aérea. A nivel faríngeo, en los niños podemos encontrar hasta 7 milímetros y a nivel traqueal hasta 14 milímetros. Aquí se ve un aumento significativo de las partes blandas. Pero hay que tener cuidado en la interpretación de esto, especialmente en las radiografías que están mal inspiradas, porque los niños que están en expiración normalmente tienen un aumento de partes blandas y pudiese llevarnos a confusión. O sea, hay que pedir una radiografía de columna cervical con una muy buena inspiración, dentro de lo posible. Dentro del clearance radiológico, entonces, tendríamos la radiografía AP lateral transoral. Recuerde que la transoral es una imagen difícil de tomar en niños pequeños y en esas condiciones nosotros podríamos eventualmente utilizar otro tipo de imágenes como el escáner, que tiene sus ventajas y también sus desventajas en cuanto a la radiación, ¿no es cierto?, que aporta, que es muy alta, pero que permite ver bien la arquitectura ósea, poder determinar bien las lesiones. Si juntamos los dos, la probabilidad de tener falsos negativos es muy baja. La resonancia la reservaremos cuando hay lesiones medulares, sospechas de lesiones ligamentarias o en las lesiones medulares sin lesión ósea aparente. ¿A quiénes les vamos a tomar imágenes? Básicamente a los niños pequeños. Seguimos los criterios de Nexus, que son parecidos a los del adulto, pero agregamos también la comunicación inefectiva. En esos casos probablemente vamos a ir más a tomar imágenes que a la historia, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que ver dentro de la historia son esta mnemotecnia. Básicamente, si la imagen está bien tomada o no,
y ahí tenemos que ver, ¿no es cierto?, si está bien penetrada, si incluye la unión occipito-cervical y la unión cérvico-torácica, y si es una verdadera lateral o hay algún grado de rotación. También vamos a evaluar las líneas vertebrales, ¿no es cierto?, la línea vertebral anterior de los cuerpos vertebrales, la posterior, la espinolaminar, y entre los procesos espinosos, si hay una disrupción de estas líneas, debemos sospechar que hay una lesión a ese nivel. Descartar la pseudosubluxación, recuerden, que puede ser una condición normal. Los intervalos. Esta es para mostrarles la línea cervical posterior una vez más, que nos permite evaluar la pseudosubluxación de C2 sobre C3. El arco posterior de C2 siempre debería estar por detrás de esta línea. Cuando está por delante de esta línea, aunque sea la cortical más de 2 milímetros, tenemos que sospechar una lesión ósea. Dentro de los intervalos difíciles de evaluar son la unión occipito-cervical, especialmente en los niños inmaduros, porque todos estos índices no están bien acreditados por su uso en niños pequeños. La razón de Powers, ¿no es cierto?, que nos hace esta evaluación entre el vasión y el arco posterior de C1 y el arco anterior de C1 y el opistion, debería ser normalmente 0,8. Si es mayor de 0,1 deberíamos sospechar una lesión, pero a veces es muy difícil de interpretar en niños pequeños. También el índice de Harris, que nos mide, ¿no es cierto?, la distancia que hay, entre el vasión, ¿no es cierto?, y la punta del odontoide, que debería ser de 12 milímetros o menos, y entre la línea que se traza por la parte posterior del axis y el odontoide y el vasión, que es esta, que también debería ser de 12 milímetros o menos. Los niños pequeños, como hay falta de osificación de la punta del odontoide, es a veces muy difícil poder evaluar si es que hay o no una alteración de esas líneas. Hay lesiones que involucran, ¿no es cierto?, el segmento occipito-cervical, que son las más comunes entre la cabeza y el atlas, pero también hay lesiones que pueden producir disrupciones ligamentarias entre el atlas y el axis. Una forma de poder evaluarlos es esta razón, ¿no es cierto?, en que uno hace una medida entre el arco posterior de C1 y la parte superior del arco posterior de C2, y luego lo mismo para C2 y C3, y esta razón debería ser menor de 2,5. Si esto está aumentado, digamos, uno pudiese sospechar de que estas vértebras están separadas y pudiese haber una lesión ligamentaria grave en la parte alta. Y finalmente, las angulaciones. Si las angulaciones son más de 11 grados o hay una traslación de más de 3,5 milímetros, también debería sospechar de que ya es una lesión evidente. Por ejemplo, en este caso, en que se ve que tiene más de 3,5 milímetros y que la línea cervical posterior está respetada, pero como hay una fractura a nivel de la pars, se desplaza un segmento hacia adelante quedando el otro hacia atrás. Hay algunas lesiones específicas. Nuevamente aparecen los 8 años como la edad crítica. Las lesiones cráneocervicales son mucho más comunes en niños pequeños, ¿ya? Y en general, cuando son niños mayores, se debería interpretar, son más o menos parecidas a las de los adultos. Esta es una de las lesiones más graves que puede existir en la columna cervical. En los adultos es poco frecuente, pero en los niños tiene una mayor incidencia. La disociación, ¿no es cierto?, occipito-cervical, que se puede presentar entre el cráneo y el atlas, o también entre el atlas y el axis, ¿ya? Son lesiones graves, en general mortales. La frecuencia es mucho mayor en los niños por el diámetro de la cabeza, una vez más. Los mecanismos son de alta energía en accidentes vehiculares y también se han asociado al uso de airbag delantero, especialmente cuando el niño va sentado en la parte delantera. Por lo tanto, se aconseja siempre que el niño vaya en los asientos posteriores del vehículo. Inicialmente el manejo probablemente va a ser con un halo y después debería hacerse una fusión occipito-cervical, en los casos que sobreviven, evidentemente. Otra lesión que uno podría encontrar es un aumento de la distancia entre el atlas, entre el odontoide y el arco anterior del atlas por lesión del ligamento transverso,
que supone un manejo con una inmovilización con yeso, ¿ya? Y luego de eso, radiografías dinámicas para ver si requiere algún tipo de artrodesis. También las lesiones por desplazamiento atlantoaxial rotatorio, que pueden ser de causa traumática o menos frecuentemente por algunas enfermedades infecciosas o posinfecciosas respiratorias altas, en que se produce una rotación del atlas sobre el axis y se divide según el desplazamiento que tengan con respecto al arco anterior del atlas y el odontoide en tipo 1, 2, 3 o 4. Aquí habría una distancia entre el arco, hay rotación y hay una distancia entre 3 a 5 milímetros entre el odontoide y el arco anterior del atlas, y aquí es mayor de 5 milímetros. Podríamos decir que estas son las lesiones atlantoaxiales rotatorias verdaderas. Esta está bastante cuestionada actualmente porque pudiese ser una situación incluso normal. Alguien que tiene el cuello rotado, probablemente si usted le toma un escáner, va a salir rotado el escáner. Aquí, este es cómo se hace la medición, ¿no es cierto? Se hace una medición del atlas y después se hace una medición del axis. Y uno puede ver si hay una rotación con respecto al axis, ¿no es cierto? Aquí está la parte del odontoide, las masas laterales del axis. Y vean que estas son las masas laterales del atlas con el arco anterior. Hay claramente una rotación que es excesiva. El tratamiento puede ser un collar blando, analgésico, relajantes musculares, especialmente cuando es aguda, hasta tracción cuando los cuadros son más bien inveterados. Otra lesión importante son las fracturas de odontoides. Hay que distinguir entre los menores de 10 años, que pueden ser deslizamientos epifisiarios a nivel de la sincondrosis subdental, y hay que tratar de reconocerla, y los mayores de 10 años, que se comportan más bien como el adulto. El tratamiento en general, esto va a ser con inmovilización con yeso o puede ser también contracción para reducción. Y para terminar, tenemos las lesiones que se producen, ¿no es cierto?, a nivel de los pedículos o de la pars de C2, que se deben a hiperextensión, la lesión mal llamada del ahorcado, y que no debe confundirse con la pseudosubluxación, porque en este caso el arco va a quedar atrás. Si ustedes trazan la línea acá, si no reconocen el rasgo de fractura, si traza la línea cervical posterior, el arco va a ser normal y esto va a estar desplazado hacia adelante, normalmente, digamos. Las lesiones subaxiales son muy poco frecuentes en niños y en general se producen por compresión anterior de los cuerpos vertebrales. Gracias.